Olvida las incursiones en las costas de Inglaterra. Olvida el saqueo de iglesias de madera en aldeas llenas de barro, donde el único botín era un par de cálices de plata y unas cuantas ovejas. Si eras un vikingo con verdadera ambición, si temías el fuego de la conquista ardiendo en las venas y el acero de tu hacha pedía algo más que sangre campesina, no navegabas hacia el oeste. Tu destino estaba en el sur. A través de los ríos de Rusia, cargando barcos sobre los hombros por kilómetros de tierra firme, desafiando a las tribus más salvajes de las estepas, buscabas una sola cosa: Miklagard, la ciudad de oro, la gran ciudad. Para el resto del mundo era Constantinopla, la capital del imperio bizantino, pero para ti era el final del arco iris, el lugar donde un hombre del norte podía dejar de ser un pirata para convertirse en un semidios bañado en seda y oro. Hoy vas a descubrir cómo una banda de mercenarios bárbaros se convirtió en la sombra personal del hombre más poderoso de la tierra y cómo conquistaron el tesoro más grande del mundo, sin necesidad de una sola corona. Bienvenido a la Guardia Varangia. Prepárate, porque después de esto, el oro de los monasterios te parecerá chatarra. Imagina la escena. Llevas meses navegando por el Dnieper, comiendo pescado seco y durmiendo sobre el cuero húmedo de tu dracar. Estás acostumbrado a la horizontalidad del mar y al gris del cielo nórdico, y de repente, el horizonte se rompe. Ante tus ojos, aparecen las murallas teodosianas, 3 niveles de piedra y ladrillo tan altos que parecen tocar las nubes. Detrás, cúpulas de oro que reflejan el sol con tanta violencia que tienes que desviar la mirada, y edificios de mármol blanco que hacen que los mejores salones de los reyes de Dinamarca parezcan chozas de barro. Para un vikingo del siglo X, entrar en Constantinopla era como para nosotros aterrizar en una ciudad del futuro. Había fuentes que escupían vino, órganos mecánicos que imitaban el canto de los pájaros y una población de 1 millón de personas que vestían telas que nunca habías tocado. Pero los bizantinos no te miraban con desprecio, te miraban con necesidad. El emperador de Bizancio, el autócrata de los romanos, vivía en un nido de víboras. Sus propios generales conspiraban contra él, su familia quería envenenarlo y su guardia local era experta en traición. Necesitaba a alguien que no tuviera amigos en la ciudad, alguien que fuera lo suficientemente fuerte para romper un cráneo con una sola mano y lo suficientemente extranjero para no entender las intrigas de la corte. Necesitaba a los hombres del hacha, necesitaba a los varangios. Convertirse en un varangio no era solo cuestión de fuerza, era un negocio de sangre extremadamente lucrativo. El contrato era simple: tu lealtad absoluta al emperador a cambio de una vida que ningún rey vikingo podría soñar. Mientras tus primos en Noruega luchaban por un trozo de tierra congelada, tú recibías un salario mensual en monedas de oro puro, el nomisma. Pero el dinero era solo el principio. Los varangios tenían el derecho exclusivo de custodiar el dormitorio del emperador. Piensa en ello. Mientras el hombre más poderoso del mundo dormía, tú estabas en la puerta, con tu hacha de doble filo al hombro, viendo el lujo que otros solo podían imaginar. Tenías acceso a las raciones de la mesa imperial, a los mejores vinos del Mediterráneo y a las sedas de Oriente. Eran tan respetados que se les permitía portar sus hachas dentro del palacio, algo prohibido para cualquier otro soldado. Los bizantinos los llamaban Pelekiforoi, los portadores de hachas. Eran la policía política, el cuerpo de élite y los verdugos personales del trono. Si el emperador señalaba a alguien, ese alguien dejaba de existir bajo el acero nórdico. No hacían preguntas, no aceptaban sobornos, porque el emperador les pagaba mucho más de lo que cualquier traidor podía ofrecer. Pero si quieres saber por qué los vikingos estaban dispuestos a morir por Bizancio, tienes que conocer el Polutaswarf. Este es posiblemente el beneficio laboral más increíble de la historia militar.
Cuando un emperador bizantino moría, se activaba una tradición antigua. Los miembros de la Guardia Varangia tenían el derecho legal de entrar en las tesorerías privadas del palacio y correr por las habitaciones llenas de oro, joyas y objetos preciosos. Todo lo que pudieran agarrar y cargar sobre su cuerpo mientras corrían era suyo, legalmente. Un solo Polutaswarth podía convertir a un guerrero que llegó con las botas rotas en el hombre más rico de su región al volver a casa. Se dice que Harald Hardrada, el más famoso de todos los varangios, acumuló tanta riqueza en Constantinopla que cuando regresó al norte, el tesoro era tan pesado que tuvieron que dividirlo en varios barcos. Aquellos vikingos no solo servían al imperio, estaban saqueando el corazón del mundo con el permiso de sus dueños. Pero no todo era oro y sangre. Imagina a un guerrero llamado Halfdan. Está de guardia en la Galería Superior de Santa Sofía, la catedral más impresionante de la cristiandad. El patriarca está dando una misa interminable, hay incienso en el aire y cánticos en griego que Halfdan no entiende. Está aburrido. ¿Su mente está en las tabernas del puerto o en las batallas que vendrán? Entonces saca su cuchillo y sobre el mármol sagrado de la barandilla empieza a tallar runas. Halfdan estuvo aquí. Ese grafiti sigue allí hoy, 1000 años después. Es la prueba humana de que estos hombres no eran leyendas, eran reales. Eran tipos que se aburrían en el trabajo, que extrañaban el hidromiel de su tierra, pero que no estaban dispuestos a soltar la bolsa de monedas bizantinas. Eran el puente entre la furia pagana del norte y la sofisticación cristiana del sur. Y mientras Halfdan terminaba de tallar su nombre, no sabía que estaba firmando el acta de nacimiento de la fuerza mercenaria más legendaria de todos los tiempos. Pero la Guardia Varangia no solo guardaba palacios, también decidía guerras. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero no todo era oro y banquetes. Había un hombre, un príncipe caído, que estaba a punto de demostrarle al emperador que los varangios no solo eran guardias, eran una fuerza de la naturaleza. Su nombre era Harald, y su ambición casi destruye Constantinopla. Si hubo un hombre que personificó el sueño y la pesadilla de la Guardia Varangia, ese fue Harald Sigurdsson, mejor conocido como Hardrada o el Despiadado. Harald no llegó a Bizancio como un simple soldado. Llegó como un príncipe en el exilio, buscando el oro necesario para comprar un trono, y lo que hizo en Constantinopla cambiaría la historia del Mediterráneo. Harald no solo guardaba puertas, él llevó a la Guardia Varangia a las fronteras más salvajes del imperio, desde los desiertos de Mesopotamia hasta las montañas de Sicilia. El hacha de Harald se convirtió en el martillo de Bizancio. Se dice que en una sola campaña capturó 80 fortalezas árabes. ¿Su táctica favorita? La guerra psicológica. Una vez, para conquistar una ciudad inexpugnable, envió pájaros con paja ardiendo en sus patas para que incendiaran los tejados desde adentro. Pero Harald era tan astuto con las finanzas como con el acero. Se dice que cada vez que capturaba un botín, enviaba una parte masiva a sus aliados en Rusia para que lo guardaran. Cuando finalmente decidió que ya tenía suficiente oro para ser rey de Noruega, el emperador intentó impedirlo. ¿La respuesta de Harald? Secuestró a una sobrina imperial, robó 2 galeras y saltó las cadenas de hierro que cerraban el puerto de Constantinopla. Se fue como vivió, con las manos llenas de oro y la espalda cubierta de cicatrices. Pero, ¿cómo peleaban realmente estos hombres? En el campo de batalla, los varangios eran la reserva táctica definitiva. El emperador los mantenía en la retaguardia como un arma secreta que solo se desataba cuando todo parecía perdido. Cuando las tropas bizantinas empezaban a retroceder, el aire se llenaba con un grito que helaba la sangre: el aullido de los hombres del norte. Formaban un muro de escudos impenetrable.
No usaban las tácticas de caballería ligera de los bizantinos. Ellos eran infantería pesada pura. Con sus hachas danesas de casi 2 metros de largo, eran capaces de partir a un hombre y a su caballo de un solo golpe. Eran famosos por su furia ciega o berserkergang. Mientras los soldados enemigos veían a gigantes rubios, cubiertos de seda pero chorreando sangre, lanzarse hacia ellos con un desprecio absoluto por la muerte, el pánico se extendía como la pólvora. En batallas como la de Beroya, fueron los varangios quienes rompieron el círculo de carros de los pechenegos cuando nadie más podía. No eran solo guardaespaldas, eran el botón de pánico del Imperio bizantino. Si los varangios estaban en el campo, el emperador sabía que la victoria era solo cuestión de cuánta sangre estaban dispuestos a derramar. Pero nada dura para siempre, ni siquiera el oro de Bizancio. Con el paso de los siglos, el imperio empezó a marchitarse. Las arcas que antes rebosaban de monedas de oro empezaron a llenarse de promesas vacías. La Guardia Varangia también cambió. Después de la invasión normanda de Inglaterra en 1066, miles de anglosajones derrotados huyeron a Constantinopla. De repente, la Guardia ya no era solo noruega o sueca. ¿Hablaba inglés? Aún así, su lealtad permaneció intacta hasta el amargo final. En el año 1204, durante la infame Cuarta Cruzada, cuando los propios cristianos de Occidente traicionaron y sitiaron Constantinopla, los varangios fueron los últimos en abandonar las murallas. Mientras los nobles bizantinos huían o se rendían, los hombres del hacha seguían peleando en los pasillos del palacio, defendiendo un tesoro que ya no existía y a un emperador que ya no tenía poder. Fue el final de una era. El hacha vikinga, que había brillado bajo el sol del Mediterráneo durante 300 años, se hundió en las cenizas de la ciudad que una vez llamaron Miklagar. Ya no había más Polutas Wharf, ya no había más fuentes de vino. Solo quedaba el mito. Hoy la Guardia Varangia es recordada como la unidad de mercenarios más exitosa de la historia, pero fueron mucho más que eso. Fueron el ejemplo de que el mundo antiguo estaba conectado por hilos de oro y acero. Unieron los fiordos helados con los palacios de mármol. Regresaron a Escandinavia llevando no solo oro, sino ideas, arquitectura, religión y una visión del mundo que cambió el norte para siempre. Cada vez que veas una iglesia de madera en Noruega con detalles que parecen orientales, o leas una saga que habla de tierras lejanas y calurosas, estás viendo la huella de los varangios. Así que la próxima vez que pienses en un vikingo, no lo imagines solo en un barco bajo la lluvia inglesa. Imagínalo en un salón de mármol, vestido de púrpura, con una bolsa de oro bizantino en el cinturón y un hacha que decidió el destino de imperios. Porque la verdadera conquista no siempre fue por la tierra. A veces fue por el precio más alto que el mundo pudo pagar. ¿Y tú? Si hubieras tenido la oportunidad de cambiar tu vida de frío y barro por una vida de oro y traición en Constantinopla, ¿habrías tenido el valor de cruzar el mundo para ser la sombra del emperador? Te leo en los comentarios.